Hoy quería hablar sobre dos compuestos que se producen naturalmente en el cuerpo y ver si suplementar con estos dos precursores tiene sentido, ya sea en el marco de alguien natural o alguien que utiliza química. Hablo de la DEA y de la pregnolona. La DEA, no la DHEA, la dihidroepiandrosterona y la pregnolona, que bueno, son dos precursores, es decir, que se sintetizan a través del colesterol en la glándula suprarrenal, básicamente, si bien tienen también síntesis en el cerebro. Arrancan muchas veces su síntesis en la suprarrenal. Y esto, bueno, es beneficioso en alguien natural porque en toda la cascada bioquímica de conversión enzimática terminan convirtiéndose a testosterona, es decir, pasan por ser progesterona, androstenedione, androsterona y finalmente terminan convirtiéndose a testosterona. Entonces en alguien natural podría tener alguna implicancia en esta conversión final y aumentar el nivel de testosterona en el sistema. Pero no obstante lo cual voy a enfocar más el tema desde que esto es un neuroesteroide, como decía antes. Va a afectar muchísimo a lo que tiene que ver con toda la actividad de las neuronas. Bueno, ¿qué es un neuroesteroide? ¿No? Un neuroesteroide es un esteroide que va a afectar los neurotransmisores, ¿sí? Y lo va a afectar de una forma directa, ¿sí? Produciendo una cantidad de efectos a nivel cognitivo, a nivel de prevención de ciertas patologías neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo, el Parkinson, bueno, la depresión, cuestiones como la esquizofrenia o bueno, la depresión. Tienen muchas capacidades también en cuanto a la neurogénesis, la reducción de ansiedad, la mejora del estado de ánimo, prevenir, ¿no?, cuestiones, como decía, degenerativas de las neuronas, o incluso por este aumento de la testosterona, si bien es una cantidad ínfima, puede generar un aumento en la libido. Y bueno, ¿cómo es que esto termina sucediendo? ¿No? Básicamente lo que hacen a nivel de las neuronas es modular positiva o negativamente un neurotransmisor que es el GABA. El GABA es el ácido aminobutírico gamma, que tiene mucha implicancia en generar exaltación o tranquilidad. Es decir, GABA es en verdad un neurotransmisor que hace que las neuronas se comuniquen en este espacio sináptico para generar, o sea, exacerbación, exaltación o inhibición de esta comunicación. Y por lo tanto tienen todos estos efectos en cuanto al nivel cognitivo y de formación de neuronas y antidepresivos, etc. Bueno, estos compuestos, ¿sí?, ya que tienen todas estas implicancias neuronales, al ser sintetizados en el cerebro, pueden tener diferentes formas y diferentes metabolitos en cuanto a
todo lo que ocurre en el devenir de la cascada bioquímica. Así uno cuando suplementa con DEA o con pregnolona, luego esto se va a transformar en ese mismo compuesto pero sulfatado a través de diferentes procesos enzimáticos. Y esa sulfatación va a generar un distinto devenir a nivel cognitivo. Es decir, estos moduladores de GABA tienen un sistema bifásico, es decir, pueden o estar en un nivel bajo y por lo tanto generar ciertos efectos tal vez positivos o negativos, o comenzar a subir y llegar al momento de equilibrio, el momento del sweet spot, digamos, del momento ideal, en donde van a generar o van a producir la mayor cantidad de efectos beneficiosos o sobrepasarse en esta modulación de GABA, entre otros neurotransmisores o receptores de neurotransmisores, y generar un efecto adverso, es decir, yo puedo estar deprimido y no tener ganas de hacer nada, tal vez usar algún tipo de estos compuestos o algunos otros, ¿no? Como las benzodiazepinas, que bueno, van a generar un efecto tal vez inhibitorio y de calma. Pero a ver, puedo estar deprimido y tener un nivel bajo de todos estos neuroesteroides. Pero yo puedo llevarlo esto con alguna dosis, esto siempre va a depender de la dosis que se utilice y la conversión luego por el cuerpo a otros compuestos, digamos, una vez metabolizados, los metabolitos de estos compuestos van a generar algún otro efecto, como decía antes, o en su versión sulfatada van a generar el efecto de llegar a ese punto de equilibrio, a ese sweet spot, ese momento ideal, o pasarse porque la dosis fue demasiado y generar un efecto tal vez digamos nuevamente adverso, pero en un sentido opuesto, es decir, yo puedo estar deprimido y no querer hacer nada. Aplicar una dosis de alguno de estos neuroesteroides y llegar al momento de equilibrio en donde voy a tener todos los efectos positivos de suplementar con esto. O puedo pasarme y tal vez generar un efecto tan potente que tenga ganas de tirarme por el balcón, es decir, no hay un efecto totalmente positivo o negativo por el compuesto en sí, sino que tiene mucho que ver con la dosis implementada y en cómo nuestro cuerpo en particular va a generar las versiones sulfatadas o otros metabolitos que puedan generar otro efecto a nivel de las neuronas, ya que estos compuestos además interactúan con otros receptores y otros neurotransmisores que son los dopaminérgicos, que son los receptores del metil N-aspartato, que tiene mucha implicancia con otro neurotransmisor que es el glutamato, y además pueden interactuar directamente con este neurotransmisor o con el receptor de este neurotransmisor que es el glutamato, que en definitiva estos últimos, el aspartato, el glutamato y la dopamina, son neurotransmisores más bien exaltatorios, ¿sí? GABA tiene, como decía, este efecto bifásico, es decir, tiene más que ver con la comunicación entre neuronas. Es decir, puede no haber comunicación y haber un efecto inhibitorio, haber una comunicación correcta o haber una comunicación tal vez demasiado exacerbada que genere efectos al mismo tiempo negativos. Y por lo tanto esto es más bien algo que hay que usar con precaución e ir viendo en qué nivel de dosis a uno le puede generar los efectos positivos de modular estos receptores de forma correcta a los fines de tener un estado de ánimo adecuado. Y bueno, otro tema también
que, como decía antes, van a generar en la suprarrenal una conversión no solamente a neuroesteroides, sino directamente a la hormona sexual testosterona. Puede ser beneficioso este tipo de suplementación en mujeres con menopausia, ya que luego un metabolito de la testosterona, como sabemos por la enzima aromatasa, va a ser el estradiol, ¿no? Que bueno, esto en una mujer con menopausia que no está produciendo en los ovarios esta hormona, puede ser beneficioso suplementar con DEA o con pregnolona a los fines de generar posteriormente estradiol. Si bien la cantidad va a ser mínima y por lo tanto sería conveniente suplementar directamente con estradiol, ¿no? Como ya lo expliqué en otro video, que bueno, creo que sería bueno que lo vean. No obstante lo cual, en lo que sigo enfocado en este video es en la cuestión de las neuronas, ¿no? Como decía, todas estas implicancias en las interacciones con los receptores de glutamato, de aspartato y de GABA también tienen algunas implicancias en los receptores de CB1, es decir, los receptores también cannabinoides, que pueden generar algún tipo de relajación, es decir, depende la dosis y depende cómo este compuesto luego es metabolizado. Y no solamente esto, sino de en qué parte del cerebro termina interactuando con estos receptores, básicamente de GABA, ya que GABA tiene, si no recuerdo mal, alrededor de 6 subtipos de receptores que depende de ese receptor y depende en qué parte del cerebro esté ubicado ese receptor, es decir, puede estar ubicado en el tálamo, puede estar ubicado en el hipotálamo, puede estar ubicado en el hipocampo, puede estar ubicado en la corteza cerebral, puede estar ubicado en la amígdala, y depende en dónde este compuesto termine interactuando con ese receptor y con ese subtipo de receptor, ya sea de todos estos neurotransmisores que estoy hablando, va a cambiar el efecto inhibitorio o exaltatorio que pueda tener. Por lo tanto, siempre esto es recomendable utilizarlo en forma con precaución, y ver qué efecto conlleva en cada uno, ¿no? Porque puede variar mucho, depende de la dosis. Pero en definitiva, tenemos que entender que la dehidroepiandrosterona, esta DEA, y la pregnolona son precursores de la testosterona y además son precursores de otros neuroesteroides como son la DEA sulfatada, la pregnolona sulfatada, luego la progesterona en la cascada bioquímica de conversión enzimática, y a partir de la progesterona en otro compuesto que se llama la alopregnolona, que en definitiva, para hacerlo simple, la DEA y la pregnolona van a tener un efecto mayor modulando los receptores del glutamato y del aspartato, y un efecto tal vez inhibitorio del GABA, y por lo tanto van a generar un efecto exaltatorio, ¿sí? Además de interactuar con la dopamina y los receptores de dopamina, y por lo tanto suplementar con DEA o con pregnolona en dosis que nos lleven a ese punto ideal, ese punto intermedio, llamemos así, puede ser muy beneficioso en alguien natural y en alguien que utiliza química, ya que utilizar química, testosterona o algún derivado de la dihidrotestosterona va a interactuar muchísimo con todos estos receptores, generando mucha exaltación, y por lo tanto, y además va a generar un nivel no de equilibrio en todos estos neuroesteroides, y por lo tanto, ya que uno al suplementar exógenamente con algún compuesto hormonal lo va a elevar muchísimo, y todos estos
neuroesteroides no van a estar tan elevados y van a quedar en un desfasaje, no van a quedar en equilibrio para que todo esto coadyuve, esté conjugado en un nivel óptimo de rendimiento. Por lo tanto, suplementar con alguno de estos dos compuestos puede generar, lograr llegar a ese nivel de equilibrio ideal para tener una buena salud mental y estar en un momento bueno de estado de ánimo y de líbido, etc. Además, por la conversión, como digo, a alopregnolona, que es, tal vez para tenerlo en forma clara, un compuesto que va a generar un momento, llevar a un estado más bien de calma, un momento más bien de no tanta comunicación o de comunicación entre las neuronas por este GABA, pero en un nivel óptimo a los fines de también interactuar con los receptores, la serotonina, que como sabemos la serotonina es un neurotransmisor que genera más bien esta sensación de bienestar y de calma, y esto puede estar muy morigerado, exacerbado, en el sentido contrario cuando se utiliza química. Y entonces lograr un nivel óptimo de alopregnolona en virtud de la suplementación con los compuestos precursores de esta alopregnolona puede ser beneficioso para estar en ese momento de equilibrio en todo lo que tiene que ver con estos neurotransmisores y cómo interactúan en cada receptor. Y por lo tanto lo que yo hago en mi caso, si bien yo en este momento soy natural, en alguien, insisto, que tenga un desfasaje, un nivel hormonal muy elevado, lo puede beneficiar muchísimo a los fines de mantener un equilibrio. Yo suplemento con una dosis relativamente moderada de hidroepiandrosterona, de DEA, entre 50 y 100 miligramos por día, y de pregnolona de entre 25 y 50 miligramos por día. Esto puede utilizarse de una forma de dosis sublingual a los fines de empezar a descomponer ya parte del compuesto con la saliva, si bien todo luego va a terminar siendo metabolizado en el hígado. Bueno, de alguna forma eso podría atenuar alguna implicancia hepática, pero en definitiva, tanto suplementar con DEA como con pregnolona va a ser muy beneficioso en dosis moderadas, o ir arrancando una dosis muy baja y ver de qué forma uno reacciona desde todo punto de vista, ¿sí? El estado de ánimo, la libido, la motivación, etcétera, para llegar a un nivel óptimo, como digo, en esta, digamos, relación bifásica en donde muy poco de esto, o en relación con otras hormonas, muy poco de esto va a generar efectos negativos en cuanto a no tener ganas de nada, o pasarse va a generar un estado de exaltación tal que nos puede llevar a un momento caótico y de no descanso y de no estar en un estado de calma que es necesario también para la recuperación. Por lo tanto, en dosis moderadas, e ir viendo hasta dónde es lo óptimo para llegar a ese nivel, a ese punto de sweet spot, de equilibrio para cada cuerpo en particular, sería lo mejor, y lograr que todos estos receptores en todas las partes del cerebro y todos estos neurotransmisores funcionen de una manera adecuada y en equilibrio con ya sea nuestra producción hormonal endógena o la suplementación química que estemos implementando. Así que bueno, hagan con eso lo que quieran.